Un saludo especial para la Universidad Metropolitana de Panamá, la UNESIP, para el docente Luis Gabriel Rangel y los compañeros maestrantes en entrenamiento deportivo para alta competencia, tratando la materia de evaluación y rendimiento deportivo. Estamos trabajando la primera unidad en la cual tratamos el tema de evaluar cuándo, cómo y por qué, ¿sí? Cuando nos referimos a las capacidades físicas. En este momento estamos con el licenciado Víctor García, del municipio de Saravena, Arauca, Colombia. Hago la presentación del licenciado. Es una persona que estudió la licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes y es especialista en entrenamiento deportivo, ¿sí? Entrenador nivel 2 FIP, creador de clubes y ha sido entrenador de liga en categorías inferiores y mayores. Vamos a compartir conceptos, a socializar un poco desde su filosofía, desde su experiencia, desde su concepto como entrenador, de acuerdo a sus estudios y sus experiencias y pues lo que él trabaja en el voleibol. También pues podemos partir de la pregunta de cuál de las capacidades físicas para él es importante, ¿sí? Teniendo en cuenta también pues la disciplina del voleibol, que es la disciplina en específico que él trabaja. Entonces, no siendo más, agradecemos a él por su tiempo, su espacio y le damos la palabra. Ok, Oscar, muchas gracias a todos los compañeros de la maestría. Muy buenas tardes. Pues ya veníamos desde hace unos días tocando el tema de la evaluación, que es fundamental y es uno de los puntos importantes en el proceso del entrenamiento deportivo. La evaluación es aquella que nos muestra los avances, y algunas veces muy positivos, algunas veces manteniendo el margen que estamos planificando y muchas veces por debajo de lo que hemos planificado. Es supremamente importante la evaluación para poder identificar esas falencias que tenemos durante el entrenamiento. La evaluación es como ese punto de partida en todo proceso, pero no la podemos hacer de la misma forma en las diferentes categorías inferiores, mayores. No la podemos hacer de la misma forma en clubes, escuelas de formación o en equipos de alto rendimiento, porque tenemos muchas variables que nos van a dificultar. Entonces, en base a mi experiencia y la evaluación, la he trabajado más que todo con clubes de formación. La evaluación la hacemos iniciando, durante y terminando el periodo de entrenamiento, que es prácticamente durante el año. No es lo mismo cuando usted trabaja con una liga departamental, cuando habla usted, digamos, una selección nacional, donde usted tiene unas competencias marcadas durante el año, que usted prácticamente está casi que todo el año en un precompetitivo y son periodos muy cortos. Entonces las evaluaciones son de una forma, y ya en un club de categorías inferiores o de iniciación, donde muchas veces no tenemos casi ni siquiera la competencia. Entonces es más entrene, evalúe, corrija acá y tendremos 1 o 2 competencias al año. Es más o menos así. Bueno, ya teniendo en cuenta la opinión y el concepto del profe Víctor, parte del trabajo como requisito pues tener estos conceptos, y también pues se debe citar desde la parte científica a aquellos entrenadores o aquellas escuelas que le han aportado al entrenamiento deportivo. Para mí, como estudiante, como maestrante en el entrenamiento deportivo para la alta competencia, es importante en la planificación del entrenamiento deportivo el tema de evaluar, de medir, de controlar,
¿sí? El entrenamiento deportivo. Sabemos que hay que planificar y debemos ser defensores desde el estudio, desde la ciencia aplicada al deporte y evitar de pronto el tema de la parte empírica, que son dos temas diferentes, desde lo empírico y desde el estudio, desde la ciencia, ¿sí? Entonces, debe ser clara la planificación debe tener objetivos claros en nuestros atletas, en nuestros deportistas. Comparto mucho el concepto del profesor Víctor cuando habla de la diferencia entre entrenar, entre planificar y sentar unos objetivos en deportistas en formación, en deportistas de rendimiento, en deportistas de perfeccionamiento, de esas diferentes etapas, cuando estamos hablando de iniciación, de rendimiento, de perfeccionamiento. El orden es iniciación, perfeccionamiento, rendimiento, tener en cuenta eso. Y una cosa es entrenar un club, una escuela de formación, y otra cosa es entrenar en ligas donde recibimos los mejores deportistas, las clasificaciones, las selecciones, y muy diferente aún cuando hablamos de entrenamiento aplicado a deportistas élite o de rendimiento o a nivel profesional o a nivel olímpico. Es importante medir. Cuando hablamos de medir en el ámbito deportivo, debemos tener en cuenta desde la composición corporal, desde el somatotipo del deportista, del peso, estatura, envergadura, porcentaje de grasa y todos aquellos factores que influyen. Hablamos de medir, podemos hablar de tiempos, de distancias, de todos estos aspectos. Evaluar. Se debe evaluar para tener un concepto, un criterio, un punto de vista, un punto de partida. Y aquí entran los famosos test específicos de las capacidades físicas, de las capacidades condicionales, de la fuerza, de la velocidad, de la resistencia, de la flexibilidad e incluso de las capacidades coordinativas e incluso de los aspectos técnicos. Se debe controlar esto cuando hablamos de los criterios, cuando hablamos del control del rendimiento deportivo, se debe, valga la redundancia, controlar. Entonces debemos sentar un punto de partida, mirar cómo se encuentran los atletas cuando se inicia la temporada, post aplicación de cargas, cómo se va comportando el organismo, cómo va esa aceptación, en qué estamos fallando, si estamos o no estamos cumpliendo los objetivos, y también finalizado cómo terminan nuestros atletas o nuestros deportistas en cuanto a esos test, a esas aplicaciones. Si hemos mejorado, si no hemos mejorado, si vamos dando resultados, si son óptimos y específicos al tema. Entonces, de pronto el profe Víctor quiera hablar un poco más, profundizar o concluir el tema. Sí, es importante tener claro que generalmente trabajamos en deportes de conjunto, deportes con balón, baloncesto, voleibol, fútbol, futsal. Uno cree, o muchos creen, que los test se aplican a los deportistas y usted tiene una tabla de resultados, usted acomoda al deportista dependiendo del resultado que da y saca, digamos, un promedio general. Pero realmente ese control que dice el profe Oscar debe ser muy específico a cada deportista. Nos llegan atletas que pueden tener la misma talla, el mismo peso, la misma contextura, pero nos van a dar resultados muy diferentes en las pruebas de condiciones físicas, en las pruebas técnicas o tácticas. Entonces debemos ser muy cuidadosos en llevar ese control individual del deportista, porque la idea es lograr tener un grupo más o menos homogéneo, ¿sí? Ese deportista que está en el tope, que es en las primeras pruebas, pues lo que hacemos son trabajos de mantenimiento aquí y acá, y aquel que está por debajo de lo que queremos, a veces que empezamos a empezar a exigir. Entonces los temas van a mostrar qué deportista está muy por debajo, está más o menos, o quién está muy por encima de lo que queremos, y a partir de ahí es que uno la planificación empieza a organizar. Sí, entonces, pues Oscar, creo que más o menos es así. Yo personalmente, como soy entrenador de base, de iniciación, pues en el medio que nos movemos todavía no tenemos la liga departamental en el caso del voleibol. Entonces
la parte física la trabajo bastante amarrada con la parte técnica. Entonces yo organizo los entrenamientos, los ejercicios de la parte técnica, van mezclados con la parte física y de esa forma no hago, digamos, una preparación física separada de lo técnico. Bueno, vamos a trabajar hoy en el entrenamiento, esta semana vamos a darle tanto tiempo a lo físico, a la parte de velocidad, parte de fuerza, sino que la trabajo más engranada en los procesos de iniciación. Le doy un poco más de fortalecimiento a la parte técnica. Es un deportista que técnicamente me rinda y si físicamente no está, él me va a rendir muchísimo. Pero si yo tengo un muchacho que físicamente eso sí es una moto, eso sí, pero técnicamente no lo hace bien, muy difícilmente va a poder rendir en la hora de jugar, porque le faltan esas capacidades técnicas que lo van a llevar a ser un deportista individualmente mejor en la cancha y obviamente pues para el trabajo colectivo. Interesante lo que hablaba el profe y comparto también el tema de los deportes individuales, los deportes de conjunto y bueno, tener en cuenta todo esto. Otra cosa, en estos días se hacía una pregunta a entrenadores, ¿ustedes trabajan o entrenan o preparan de acuerdo al juego o de acuerdo a los fundamentos técnicos, ¿sí? Entonces, ¿con base a qué se entrena? Entonces, nacen muchas respuestas de los entrenadores, porque cada entrenador tiene su propia filosofía y es respetable. Yo soy uno de los que también trabajo la parte fisicotécnica de la mano y voy dando transferencia al tema y en situaciones reales de juego, en acciones de grupo. Y no ser tacaño, mezquino en el tema y subestimar a los niños. Un niño en los mini deportes debe ya llevar un trabajo ciertamente avanzado. Aquí en Colombia pues ya se habla de que en mini, en sub 13, sub 14, se dice si va tarde o no va tarde en la aplicación de conceptos, acciones de grupo en el entrenamiento deportivo y la preparación en situación real de juego. Y esto es, aquí se nos puede pasar la noche hablando de entrenamiento deportivo y pues el espacio es demasiado corto. No siendo más, pues agradecer al profe Víctor y quien les habló, maestrante en entrenamiento deportivo para alta competencia de la UMESIT de Panamá, Oscar Ramírez, en la cátedra o en la materia de evaluación y rendimiento deportivo. Entonces, agradecido con todo y pues darle la palabra al profe Víctor pues, para que concluya y cerramos la entrevista. Sí, muchas gracias al profe Oscar por este espacio para pues, poder dialogar en cierta forma, así a grosso modo, rápidamente de lo que es una pequeña parte de lo que es el entrenamiento deportivo. Me gustaría terminar con un mensaje que nos dejó el profe Carlos Díaz Bancarari, que fue un profe argentino que nos hizo el primer curso en el nivel internacional en Cali, y él decía que nosotros debemos tener en cuenta a todos los niños que nos llegan a nosotros a los procesos de formación, sea un niño de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 años que nos llegue al proceso de formación, que nosotros debemos tenerlo en cuenta, darle la oportunidad hasta que ya no más. Generalmente nosotros el niño, voy a hacer de pronto un poco más específico, el niño que es obeso, que es pesadito, que da 2 vuelticas a la cancha y ya no pudo hacer más porque pues, el peso no lo deja, porque tiene pie plano. Entonces uno como que lo tiene ahí, pero como que no le presta atención. Entonces el llamado es a que todos los niños, todas las niñas, en medio de sus discapacidades, todos son importantes, porque nosotros siempre enfocamos el entrenamiento deportivo a la parte competitiva, a la élite, pero se nos olvida que es que el deporte tiene un engranaje tan bonito que necesitamos de entrenadores, necesitamos de dirigentes deportivos, necesitamos árbitros, necesitamos jueces, necesitamos patrocinadores, necesitamos padres de familia que incluyan a sus niños en los deportes. Entonces ese niño gordito
no pudo ser un deportista de alta competencia, pero siempre estuvo en el entrenamiento, siempre se le tuvo en cuenta. Ese niño muy posiblemente va a ser un padre de familia agradecido y sus hijos van a ser deportistas. Ese niño gordito posiblemente va a ser presidente de la Federación Colombiana, va a ser presidente del club, va a ser un juez. Entonces, de pronto, salirnos de que estamos enfocados en la parte competitiva y el niño, si no me rinde, pues entonces no lo tengo en cuenta, no. Todos son importantes, a todos debemos tenerlos en cuenta porque necesitamos de todos para seguir fortaleciendo esto que es tan bonito, la parte deportiva. Oscar, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted y excelente conclusión, excelente finalización y para tener en cuenta. Muchas gracias.